Colegio de Abogados de Risaralda. Venimos analizando el desarrollo de las audiencias preliminares en que se ha visto involucrado el exalcalde de Pereira, Carlos Maya, su secretario, ex secretario de Infraestructura, Milton Hurtado, el contratista y otras personas más con motivo de un tema que ha causado mucha conmoción en Pereira. El Colegio de Abogados de Risaralda, cada que encuentra temas en los cuales se llama la atención porque hay asuntos jurídicos por dilucidar, hay temas sociales de bastante complejidad, lo que hace el colegio es llamar a los expertos para que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo, qué es eso de audiencias preparatorias, qué es eso de detenciones intramurales, etcétera. Ya veníamos adelantado una primera parte que ahorita ya se las vamos a resumir como para ponerlos en contexto. Y luego les vamos a contar qué ocurrió, qué está ocurriendo en este momento y qué sigue mañana, porque por supuesto que ya sigue la definición sobre si va a haber o no medida de aseguramiento, si va a ser intramural, para qué personas, etcétera. Y vamos sobre todo a desmenuzar esos conceptos jurídicos que son a veces tan complicados de entender. Entonces, voy a darle el paso, en primer lugar, a nuestro querido conferencista Juan Sebastián Álvarez Naranjo. Es abogado litigante, es defensor público, magíster en Derecho Penal, conferencista del colegio, nos ha acompañado a muchos eventos. Doctor Sebastián, cuéntenos un resumencito de lo que se hizo en las audiencias preliminares y qué sigue o en qué momento procesal nos encontramos. Bienvenido. Doctor Gerardo, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Un saludo al Colegio de Abogados de Risaralda, un saludo para usted, doctor Gerardo, un saludo para el doctor Juan David Londoño, que también nos va a acompañar en esta charla. También excusar al doctor Juan Camilo, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero sé que está muy interesado en estas charlas que estamos haciendo con un enfoque netamente académico e intentando ser lo más imparciales y lo más objetivos que se pueda en el análisis de estas audiencias que tanto pues llama la atención de la ciudadanía y de los pereiranos. El resumen más o menos de lo que pudo ocurrir la semana pasada y antepasada, desde que se dieron las audiencias preliminares, y lo que hicimos en la charla de hace 8 días, pues básicamente es que le explicamos a quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando, y la charla que teníamos nosotros 4 es que se hicieron unas audiencias a raíz de unos procedimientos de captura de las personas que están siendo hoy judicializadas, entre las cuales se encuentra el exalcalde de Pereira, el exsecretario de Infraestructura, también una serie de contratistas, y a raíz de esas diligencias o de esas órdenes de captura que se materializaron, se realizaron una serie de solicitudes ante jueces penales con función de control de garantías acá en la ciudad de Pereira. Esas diligencias pues inician con unas solicitudes que son audiencias de carácter reservado, donde la Fiscalía pues expone una serie de argumentos para poder legalizar unos procedimientos que la misma Fiscalía pues solicitó realizar y practicar, pero requieren de la autorización de un juez para que puedan quedar legalizadas. Luego de que se hace esta legalización de estas audiencias que tienen este rigor de reserva, se acude también ante los jueces penales con función de control de garantías para legalizar lo que tiene que ver con la captura. Y en la captura pues hablábamos, nos extendimos un poquito en esos puntos, pero hablábamos de si nos parecía válido o no el tema de la captura, pero pues también le dijimos a la gente que la diligencia de captura simplemente se revisan algunos requisitos, como lo pueden ser que se ponga a disposición a una persona en un tiempo no superior a 36 horas desde que se realizó la materialización de la aprehensión, que a la persona se le hayan respetado los derechos. ¿Qué quiere decir respetarse los derechos? Pues que se le haya dado lugar a que pudiese informar sobre su captura a un familiar o a un conocido, que tuviera derecho a un abogado, que se le informaran los delitos por los cuales lo estuviesen capturando, que se le informara sobre la orden, si la orden no estaba vigente y demás. Y que se respetara pues también la línea de tiempo que ya se expuso. Entonces concluíamos que esos requisitos pues se cumplían al respecto de la captura, situación pues que así se dio, aunque algunos defensores
alegaron la posible ilegalidad tanto de algunas audiencias de carácter reservado como de la misma legalidad de la captura. Se presentan algunos recursos, porque pues cuando se habla del derecho de defensa, el derecho de defensa pues atañe a eso, a presentar recursos en la sede judicial en la que se encuentre. Esos recursos serán resueltos con posterioridad por un juez de mayor jerarquía, pero las diligencias deben continuar. Y es así como se continúa con la audiencia de formulación de imputación, donde el fiscal, luego de una descripción de hechos y luego esos hechos conectarlos con algunas circunstancias jurídicas, o sea, delitos, para que todos los que estamos acá conversando entendamos. Entonces el fiscal lo que hace es individualizar, o sea, describir a cada una de las personas que le está señalando unas conductas, luego decirle a cada una de esas personas, mire, por estos hechos yo le voy a señalar estas conductas que están castigadas o que están señaladas en el Código Penal, ¿sí? ¿Y cuáles conductas a grosso modo fueron? Pues estamos hablando acá de que los delitos señalados fueron falsedad ideológica en documento público, destrucción, ocultamiento de documento, peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos, que creo que es el que mayor debate está generando, fraude procesal y otros, porque pues a cada persona claramente se le señalan conductas distintas. A quienes más se le señalaron conductas pues fueron al exalcalde de Pereira y al exsecretario de despacho. Y luego de esa imputación, las personas, o sea, los procesados tuvieron la posibilidad de decir si aceptaban, no aceptaban o guardaban silencio. Es allí donde pues fue llamativo para nosotros cómo las defensas hicieron algunas observaciones frente a la imputación y luego algunos de los procesados o señalados decían entendí, no entendí, uno pues dijo no me quedó muy claro, pero no acepto los cargos. Y todos no aceptaron los cargos. Y luego la fiscalía solicitó en una audiencia muy extensa, se extendió por 1 o 2 días, creo yo, o más, la medida de aseguramiento. Y la medida de aseguramiento que solicitó la fiscalía pues fue la de detención preventiva de carácter intramural, que en resumidas cuentas se traduce en que mientras avanza el proceso, la fiscalía considera que estas personas deben estar privadas de la libertad en un centro de detención transitorio, porque representan o un riesgo para el proceso, o porque representan o podrían obstruir la justicia, o porque se podrían evadir, o porque representan un peligro para la comunidad o para la víctima. Fiscalía solicita eso y en eso quedamos, Doc, porque hasta ahí había llegado la audiencia y quedaba la intervención de otras partes procesales que seguro ya vamos a hablar de ello. Sí, seguramente vamos a hablar de cuál es la argumentación de las víctimas, del Ministerio Público, cuál fue la posición de la defensa, cuáles son los argumentos de cada uno de los implicados y vamos a desarrollar ese tema. Pero hay algo que me llama la atención, doctor Juan David, y le voy a dar el paso ahorita a nuestro amigo que lo voy a presentar. Bienvenido, doctor Juan David Londoño. Él es abogado, pero además es docente, ha sido defensor público, es magíster en Derecho Procesal, en Derecho Penal y capacitador del Colegio de Abogados de Risaralda. Brillante para nosotros. Yo tengo un problema y es que yo no entiendo algo y quiero que se lo expliquen al auditorio. ¿Cómo así que detención preventiva? ¿Cómo así que definir una detención intramural? Es que no hablemos del alcalde, hablemos de cualquier persona. En este momento está en una URI, tengo entendido que no es un centro carcelario, sino que es un centro de detención transitoria. Tengo entendido de que aquí en Pereira existen muchos centros de detención transitoria que no reúnen las condiciones que, dignas para tener a una persona privada de la libertad. Creo que son condiciones infrahumanas. Tengo entendido que, por ejemplo, en la UPP, la gente suplica que los lleven a la cárcel, casi que reconocen la calidad de condenados porque ya no tienen condiciones dignas para estar. Doctores, ¿qué es eso de una detención? ¿No rompe eso el principio de presunción de inocencia? ¿Puede el juez de control de garantía dilatar tanto una detención mientras toma una decisión? ¿No deberían afrontar estas audiencias preliminares en libertad? Explíquenos esas condiciones porque yo realmente no las entiendo. Bueno, yo creo que, buenas tardes, doctor Gerardo, doctor Sebastián, gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes y más en escenarios académicos.
yo creo que puedo empezar explicando, retomando sus últimas palabras, o recojo sus últimas palabras para explicarlo, y es presunción de inocencia. La presunción de inocencia, pues, es el principio, es uno de los principios que reglamenta el proceso penal. Y pues quiere decir, en palabras sencillas de entender, que hasta que un juez no haya determinado que una persona es responsable penalmente, pues la persona es inocente ante la justicia. ¿Por qué? Pues porque nadie ha dicho que sea responsable penalmente, ¿sí? Esa presunción de inocencia, que es una regla de nuestro país, digamos, no es una pretensión de Sebastián o mía o suya o del colegio o de nadie en particular. Así lo hizo el legislador, así se creó la ley y así bajo ese parámetro es que debemos trabajar. Lo ideal, lo digo desde el punto de vista académico o lo lógico más bien, no lo ideal, sino lo lógico quizás, es que la persona afronte su proceso en libertad por una razón elemental, y es que nadie de momento ha dicho, o un juez por lo menos no ha dicho, que esa persona sí haya cometido el delito en las condiciones en las que la fiscalía está llevando adelante su investigación. Lo que ocurre es que hay unas excepciones para que esa libertad, que debe de ser la regla general, es decir, las personas deberían de afrontar su proceso penal en libertad, pues eventualmente pueda sacrificarse esa libertad como regla general y se imponga una medida de aseguramiento. En nuestro país existen tres razones para que se pueda privar de la libertad a una persona preventivamente. Y aquí hago un paréntesis para explicar que las personas en nuestro país están, las que están privadas de la libertad, las que están en una cárcel, o bien pueden estar porque están pagando una pena, es decir, porque ya fueron condenadas, o están privadas preventivamente y de momento no han sido condenadas. Retomo entonces diciendo que esas tres excepciones que nuestra norma procesal penal trae es porque se pretenda proteger el proceso, es decir, existe un riesgo de que la persona que está involucrada en este asunto pueda suponer un riesgo para el proceso, es decir, pueda destruir pruebas, pueda adulterar pruebas, pueda incidir en testigos, pueda alterar de alguna manera el libre trasegar que debe tener el proceso penal. La segunda posibilidad es porque esa persona representa un potencial peligro para la sociedad y para la víctima. Esa es un fin constitucional bien discutible, que ha tenido incluso demandas de inconstitucionalidad por una razón sencilla, y es porque constitucionalmente no está cobijada como posibilidad de que se prive a una persona de la libertad sin ser condenada porque represente un peligro para la víctima. Y la tercera opción es que esa persona no vaya a comparecer al proceso, es decir, que exista un riesgo real, latente, tangible, que pueda visorar que si esa persona queda en libertad, pues no va a comparecer al proceso y eventualmente cuando la condenen, si es que la condenen, no va a pagar la pena que debe de pagar. Eso es lo que normalmente ocurre, por eso las personas se privan de la libertad de manera cautelar, de manera temporal, hasta tanto avanza el proceso. En este caso, en el caso que nos ocupa el día de hoy, pues la fiscalía pidió la más restrictiva de todas las posibilidades. Digamos, hay varias posibilidades. Hay dos que son privativas de la libertad, la en centro carcelario y en el lugar de residencia. Esas son privativas de la libertad. Y hay otras que no son privativas de la libertad, como comparecer periódicamente ante una autoridad competente, no salir de un lugar determinado, supongamos no puede salir de Pereira, el tema de no puede salir del país. Hay otras opciones, pero la fiscalía en ese abanico de posibilidades consideró, porque pues eso ya es un hecho, que en el caso del exalcalde, del exsecretario Milton y del contratista y de los otros contratistas que están en el otro despacho judicial, porque en total fueron 5 personas detenidas, creo, Sebastián, si mi memoria no me falla, ante el sexto de garantías hay 2 detenidos y ante el quinto 3, pues la fiscalía pidió para todos que sean enviados para la cárcel de manera preventiva, es decir, mientras se adelanta el juicio. Allí la fiscalía utilizó las tres, por lo menos en el caso del exalcalde, dijo que era un peligro para la sociedad y para la víctima. Dijo también que podía no comparecer por el famoso caso o
el tan comentado suceso del viaje a Canadá, que eso lo comentamos en la sesión anterior y yo creo que no nos debemos detener mucho, y que además podían incidir negativamente en el proceso, como coaccionar testigos y demás. La defensa pues hace una oposición, pero antes de hablar de la defensa, que de pronto Sebastián pueda aportarnos algunos datos más ahí, sí es importante mencionar la posición del Ministerio Público, de la Procuraduría y de la representación de víctimas, es decir, de la abogada que está actuando en calidad de representante del municipio de Pereira. Tanto Procuraduría como representación de víctimas al unísono consideraron que la Fiscalía tenía razón. Consideraron que la Fiscalía en sus argumentos, que existía primero una inferencia razonable, es decir, que con los elementos de prueba que se pusieron de presentes, sí parece, según su criterio, que el exalcalde y demás personas sí están involucrados en esos presuntos actos de corrupción que los tienen hoy pues en estas lidias. Y consideraron además que sí representan un peligro para la comunidad de la víctima, que sí pueden no comparecer al proceso y que además pueden poner en riesgo el trasegar normal del proceso. Ellos apoyaron la solicitud de detención intramural en centro carcelario y eso es importante, eso tiene peso dentro de la audiencia porque finalmente por lo menos el Ministerio Público, ambos dos, Ministerio Público y representación de víctimas, lo que dan unos conceptos, pero esos conceptos, si bien no son de obligatorio cumplimiento para el juez, pues sí dan un peso más, hay unas partes ya ahí posicionadas, hay tres, por lo menos una parte y dos intervinientes remando sobre la misma dirección y es que estas personas mañana sean enviadas a un centro carcelario. Excelente exposición. A mí me gustaría mucho ahorita entrar en un aspecto muy relevante y es como esa solicitud de medida de aseguramiento tiene que tener un soporte, una argumentación. Eso no es pedirlo por pedirlo, sino que hay que justificarlo. Y entiendo que de eso se le da traslado a las partes, a los apoderados, para que ellos se pronuncien. A mí me gustaría conocer cuál fue la argumentación de los otros intervinientes y cuál fue la argumentación, además, de la defensa para que esa medida de aseguramiento no proceda en el caso de solicitud de la defensa, doctor Sebastián. Claro que sí, doctor Gerardo, y quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, como lo decía el doctor Juan David, creo que ya habló acerca de la intervención que realizó tanto el Ministerio Público como la apoderada de víctimas en la audiencia, pues precisamente donde está participando o siendo partícipe el exalcalde y las otras personas que estamos mencionando, porque hay que aclararle a todos los que están viendo que se están dando dos audiencias en simultáneo. Incluso ahora, no sé si ya terminaron, pero estaban en la audiencia de los otros dos contratistas frente a la solicitud de medida de aseguramiento y la oposición que están haciendo los dos defensores en esta otra diligencia. Pero en la que va más adelantada, que es la del exalcalde de Pereira y los otros funcionarios y contratistas, que ahí son 3 personas procesadas, ya tuvo la posibilidad de intervenir tanto Ministerio Público como apoderado de víctimas. Lo importante acá también para resaltar, como lo dijo el doctor Juan David, es que para que todos lo entendamos, el sistema penal acusatorio tiene un sistema que es como si fuese una pirámide, que es donde el juez está en la parte de arriba quien toma la decisión y es ese tercero imparcial quien deberá tomar la decisión, y a los lados está Fiscalía y su adversario por naturaleza, que en este caso pues es la defensa o los defensores. Y hay otros actores especiales dentro del sistema que son Ministerio Público, que en este caso son los procuradores, y son estos procuradores que actúan en representación de la ciudadanía, o sea, velan porque se estén respetando los derechos fundamentales o los derechos humanos dentro de estos procesos. Y la representación de víctimas, que si bien el rol de víctima lo logra o logra su nombramiento, por así decirlo, en otro momento procesal de todo este andamiaje penal, pero puede participar desde las audiencias preliminares. Y es así como pues, el municipio de Pereira se postula como víctima y envía a un representante judicial para que haga su intervención. Y el Ministerio Público hace lo propio.
ambos apoyando las razones dadas por el delegado fiscal, diciendo que se cumplía con los requisitos para imponer una medida de aseguramiento. Recordemos que los requisitos son básicamente inferencia razonable, que en este caso inferencia razonable es que se cumpla ese juicio de autoridad o participación. ¿Qué quiere decir? Que esa persona o las personas sean probablemente autores o partícipes de una o de todas las conductas que están siendo señaladas y que la Fiscalía hubiese logrado, al menos a título de presunción lógica, no de demostración a título de más allá de toda duda. No, ese estándar no se exige acá. Se exige es un estándar de demostración lógica de si efectivamente esa autoridad o participación sí se logra cumplir. ¿Con qué? Con información legalmente obtenida, con elementos con vocación de prueba o incluso pues con evidencia física, que es la que exhibió el delegado fiscal en la audiencia, con un amplio sustento documental, con unos amplios informes, con incluso interceptaciones y otra información pues que utilizó en la audiencia de medida de aseguramiento, respaldada por estas dos partes procesales que acabamos de decir. Y ahora pues llega la contraparte, ¿cierto? Es cuando le dicen, mire, es que las versiones, hay que escuchar las dos versiones. Entonces estábamos escuchando la versión de la Fiscalía, donde para la Fiscalía estaban todos los elementos dados de esa posible participación o autoridad de estas personas en esos delitos y que estas personas representaban un riesgo para la comunidad, para la víctima, podrían no comparecer al proceso o podrían pues representar todo lo que ya dijo el doctor Juan David anteriormente. Esa es la hipótesis 1. Y ahora llega ya la hipótesis 2, que es la actuación y la intervención de los 3 defensores en este primer caso. Y es donde tiene la primer posibilidad el defensor de uno de los contratistas que está vinculado pues en este primer proceso, para que entendamos el que se está surtiendo de acá. Juan David me corregirá, es ante el juzgado tercero penal municipal con función y control de garantías. Si no estoy mal, creo que es ante el tercero. Sí. Y el otro proceso es ante el juzgado sexto penal con función y control de garantías. Entonces, estas 3 defensores tuvieron ya la posibilidad de hacer su intervención y el primero de ellos fue el abogado de uno de los contratistas. Este profesional del derecho se opuso a todos los requisitos sustentados por el fiscal. Entonces recordemos que esos requisitos son ese posible juicio de autoridad o participación, generando que, intentando generar duda precisamente con algunos elementos que trajo a colación o con otro análisis distinto al que hace el fiscal, básicamente en que no todo tal vez error en la contratación puede representar per se la configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y que esto derive en un posible peculado y en falsedad en documento y demás. Digamos que ese fue como su argumento central, proteger la contratación estatal en que se cumplieron la mayoría de requisitos, pero que tal vez algunos eventos representan significado, pero en otras jurisdicciones, ya sea en el campo disciplinario o incluso en materia de contratación estatal, pero no en lo penal, porque lo penal, recordemos que es la última ratio. Ahí se refirió a la inferencia razonable. ¿Qué es la última ratio para todos los que nos están viendo? El derecho penal por las sanciones tan graves que tiene, porque estamos hablando acá de pena privativa de la libertad. Estamos diciéndole a la persona que le vamos a quitar lo más sagrado que tiene en este momento, que es la libertad, distinto a otras jurisdicciones que estamos hablando de temas económicos y demás que se pueden, digamos que configurar en sanciones, sí, por supuesto, considerables, pero no estamos hablando de privaciones de la libertad. Entonces, por eso el derecho penal es lo último a lo que se mira, lo último a lo que se llega. Y básicamente fue más o menos esa explicación y hacer una crítica a los fines constitucionales, que ahí es donde creo, y teníamos un debate en estos días con el doctor Juan David, que lo vamos a traer a colación, y es escoger mejor las batallas, ¿cierto? Creo que sí le faltó un poco acerca de los fines constitucionales, respetuosamente lo digo, por supuesto. Opinar desde la barrera es muy fácil, estar en el proceso es otra cosa. Hemos estado en esas situaciones, el doctor Juan David y yo sabemos lo estresante que es y lo que en últimas hay que decidir en muy poco tiempo de a cuál estrategia le va uno a apuntar, sobre todo en audiencias preliminares donde hay que tomar decisiones, doctor Gerardo, de ya para allá. El juzgamiento seguramente tenga más tiempo para diseñar una estrategia más cuidadosa, pero en audiencias preliminares hay que tomar decisiones
inmediatas y ir por esa teoría. Y así es donde llega la segunda intervención, que ahí nos vamos a detener seguramente el doctor Juan David y yo, y es la del exalcalde de Pereira, la defensa del exalcalde de Pereira, donde a mi juicio estratégicamente no se refiere a lo que tiene que ver con los fines constitucionales. Ella habla acerca de unas generalidades de la medida de aseguramiento, casi que haciendo una exposición catedrática de lo que entiende ella por medidas de aseguramiento, y luego hace referencia a que no va a hablar acerca de los fines de la medida, perdón, de la inferencia razonable, o sea, ese posible juicio de autoridad o participación, tal vez por lo que acabo de exponer, porque hay muy poco tiempo para poder controvertir una investigación de meses del fiscal. Y ella se centra en criticar argumentativa y probatoriamente lo que tiene que ver con los fines constitucionales de la medida, lo que tiene que ver con si en realidad se representa un peligro para la comunidad o para la víctima, si en realidad podemos hablar de la no comparecencia, que hay un punto importantísimo por el tema del viaje a Canadá y lo que quedó en el aire pues al finalizar la intervención del fiscal, que creo que ella lo controvierte válidamente, pero faltó ahí un poco de sustento probatorio, pero lo controvirtió bien a mi juicio, y se centra en los fines, y creo que hace una muy buena exposición de los fines y la suficiencia misma de la medida. ¿Qué quiere decir la suficiencia, doctor Gerardo Bernal? Que en caso de que se imponga una medida, pues que sea la medida que sea afín a las necesidades del proceso. ¿Qué quiere decir para todos los que nos están viendo? No siempre es privación de la libertad de carácter preventivo, que es a veces a lo primero que se le apunta. Lo dijo ahorita el doctor Juan David, antes la restricción de la libertad es excepcional, debe ser lo último. O sea, existen otras medidas que en caso de que se cumplan todos los requisitos, hay otras para las cuales se pueden echar mano. Me perdonan ahí la expresión, pero es para que todos entendamos, se puede echar mano porque el proceso mismo pues así lo puede indicar. Y ya de la intervención del otro defensor y lo otro que vaya a decir el doctor Juan David, ahí vamos debatiendo para no extenderme mucho en estos temas. Sí, les hacemos algunas precisiones antes de darle la palabra al doctor Juan David. Lo que pasa es que en el proceso penal pues se inicia con unas audiencias preliminares para legalización de captura, luego mirar a ver si le respetaron los derechos al capturado, determinar o formularle mejor una imputación, es decir, decirle tenemos evidencia física, tenemos información legalmente obtenida, tenemos algunos elementos materiales probatorios que nos indican que usted puede ser responsable de estos delitos, los que queremos saber si usted entendió, y en caso de que haya entendido, si usted acepta la responsabilidad, y ello conllevaría a que reciba algunos beneficios. Una vez esto ocurra, vamos a pasar a una etapa que es delicada, grande, una etapa pesada, que es determinar si se requiere o no una medida de aseguramiento mientras se adelanta el juicio. Ojo con esto. El doctor Juan David me va a corregir ahorita si me equivoco. Porque es que en esta audiencia no se está hablando de responsabilidad, de si es culpable o no, si se apropió o no. De hecho, ni siquiera hay pruebas, entiendo yo. Lo que sí es que los detenidos están en una URI, que es un sitio sin condiciones de centro de reclusión. Yo la conozco, ustedes me han acompañado en algunos procesos penales en nuestro debate litigioso y es bastante complicado. No entiendo yo, incluso ya llevamos como 2 semanas con esta detención y hasta cuándo podría demorarse eso. Pienso que mañana finalmente se puede determinar. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Juan David? Perdone si me extendí. A ver, yo creo que un centro penitenciario, sea una URI o las cárceles, que Sebastián y yo llevamos ya muchos años teniendo contacto con estos lugares, pues son cualquier cosa menos un lugar donde una persona quiera estar. O sea, de entrada hay que entender que ni en la 40, ni en la Badea, ni en un centro de detención como la UPPB, ni la URI son lugares en los que ningún ciudadano quisiera estar. Sin embargo, vamos por partes en algo que quería yo un poquito como desgranar.
A ver, este tipo de procesos, atendiéndolo, o sea, aterrizando el caso del alcalde, que entiendo que es como lo que la ciudadanía sobre todo quiere que expliquemos, como para diferenciarlo de una clase de procesal penal, pero para aterrizarlo al caso penal, procesal, al caso, perdón, que nos convocan. Socialmente las personas van a querer o van a entender que lo que debe de ocurrir es que los manden para la cárcel. Ya podemos nosotros intentar dar todas las explicaciones respecto de que existen otras salidas, pero socialmente es lo que se espera por un sector de la sociedad, cansada y demás por una serie de actuaciones de algunas personas, y otros pues van a querer lo contrario. Y eso, generar ese tipo de emociones en la ciudadanía, pues normalmente hacen que lo técnico se desplace, que el objetivo sea como absorbido por lo subjetivo. Sin embargo, en el caso del exalcalde Maya y de las otras personas que están capturadas con él, hubo un pronunciamiento sobre todo del alcalde, de la abogada del alcalde, que pues generó un debate al interior del círculo de abogados penalistas que somos de la región, o por lo menos los que nosotros conocemos, ¿cierto? No haciendo críticas, sino intentando entender la posición jurídica o la estrategia jurídica utilizada por la defensa. Normalmente, lo que cualquier persona podría entender es, si a mí me están diciendo que yo maté a Pablito, pues yo lo que voy a intentar defenderme es diciéndole al juez que yo no maté a Pablito, ¿sí? Y como hay libertad probatoria en estas audiencias, pues voy a intentar llevar las pruebas para que muestren que yo no maté a Pablito, y con eso voy a evitar ir a la cárcel. Lo estoy intentando hacer como lo más entendible posible. En este caso, la fiscalía dice que el exalcalde y las demás personas mataron a Pablito. Por tanto, uno entendería que si no lo hicieron, pues la abogada o su equipo de defensa intenten presentar pruebas para acreditarle al juez que hay un error por parte de la fiscalía y que sus clientes pues no deben de estar en esta situación porque no cometieron el crimen que les están endilgando. Pero para sorpresa yo creo que de muchos, la estrategia de la abogada de la defensa del exalcalde en concreto no hizo ningún reparo respecto de las respecto de las pruebas presentadas por la fiscalía para acreditar que presuntamente el alcalde mató a Pablito. Es decir, ella no discutió ese escenario probatorio, ni presentó pruebas para decir él no fue, no estaba, no hizo, no pudo haber sido, no conocía a Pablito. Ahí no se centró su discusión. Eso en términos de la discusión de lo que se debe hacer en una audiencia de medida de aseguramiento, pues eso tiene un poder sucesorio importante, porque es que la inferencia razonable es la acreditación por algunos medios de prueba escogidos por la fiscalía, que acreditan que la persona presuntamente cometió el delito y se lo acreditó al juez o a la juez. Y el no discutir esa inferencia razonable, sino que la juez hoy sobre su decisión lo que tiene es que la fiscalía dice que sí, que presentó unas pruebas y que la defensa no hizo ninguna contraargumentación en ese sentido, pero luego la abogada se ubica en un escenario muy interesante, muy constitucionalista, me parece a mí, muy desde la órbita del derecho constitucional, de la mano del derecho procesal penal, y ella habla sobre la necesidad, la proporción, la acreditación de los fines constitucionales de la medida. Es decir, es un escenario mucho más jurídico que probatorio, porque es un escenario donde quizás la argumentación necesita ser lo suficientemente poderosa para disuadir lo que ya se pidió por parte de la fiscalía. Yo creo que ni Sebastián, ni yo, ni ninguno estamos en condiciones de decir si la abogada acertó o erró, porque pues nada más irrespetuoso que eso. Yo no me atrevería a decir si ella acertó o no, pero que fue novedoso y fue llamativo y nos llamó la atención a toda esa estrategia. Ahora, la fiscalía no es la que impone la medida. La fiscalía no manda a nadie para la cárcel. Eso es una
una errata, eso es un error entenderlo de esa forma. La fiscalía pide que se mande para la cárcel y es el juez constitucional, o sea, en este caso el juez de garantías, el que decide si lo manda o no, pero no es la fiscalía. Entonces el fiscal ya tiene, la juez mañana tendrá que dirimir varios problemas jurídicos. Primero, si hay pruebas que acrediten que estos señores participaron o no. Porque puede ser que para la juez mañana, cuando haga su decisión o cuando esté leyendo su decisión o anunciando su decisión, ella diga, mire, de todas las hojas que a mí me mostraron, de la cantidad de pruebas que aquí se exhibieron, yo no puedo ver dónde está el delito. O veo el delito, hay apropiación, presunta apropiación. Para mí, la juez puede decir, de lo que veo que sí hay una apropiación de dineros. Pero lo que no hay es ninguna acreditación de que los que están hoy aquí sentados sean los que se hayan apropiado. Eso puede pasar. Es decir, dependió del ejercicio que hizo el fiscal. También puede ser que la juez diga, se acreditó completamente. Para mí, con lo que se presentó, se acreditó la existencia del delito. Hay delito en mi concepto como juez. Y además los que están ahí sentados eran las personas que deben de estar llamadas a responder por esos delitos. Eso puede pasar. Y luego el otro problema jurídico que tiene la juez, es dirimir sobre la proporcionalidad, la necesidad, la urgencia, el juicio de proporcionalidad. Bueno, superado la barrera de la inferencia razonable, que no fue discutida por parte de la defensa del exalcalde Maya, entendería uno que tácitamente se está aceptando que hay una inferencia, o por lo menos no se planteó la discusión, y entonces ya está la proporcionalidad, la urgencia, la necesidad de mandarlos o no para una cárcel o de imponer otra medida de aseguramiento diferente, ¿sí? Porque la juez puede decir, mire, sí hay inferencia, pero en mi concepto, el planteamiento que hace el abogado es correcto, no hay necesidad, no es necesario, no peligra el proceso, no veo cómo va a influir en los testigos o en las pruebas. Tampoco el argumento de Canadá tiene el suficiente poder suasorio como para que yo diga este señor no va a comparecer. La abogada dio un dato muy interesante. A mí me parece que es muy interesante y que la juez debe tenerlo en cuenta. Y es, señora juez, este señor ha salido del país 3 veces, creo que dijo, desde que conoce la existencia del proceso y no se ha quedado por fuera. Ha ido y ha regresado. ¿Por qué pensar que si esta próxima vez que iba a salir a Canadá, entonces tampoco iba a volver? Si ya ha salido y no se ha evadido de los llamamientos que ha hecho la fiscalía. Ese es un argumento muy interesante para saber si el señor efectivamente no va a comparecer o si va a comparecer. La teoría de la fiscalía es que no va a comparecer, ¿sí? Y luego la juez puede decir, tampoco hay necesidad, no hay víctimas acá, este señor ya no es el alcalde, no hay peligro para las víctimas. Este señor ya no es el alcalde, no tiene poder, ni es ordenador del gasto, ni tiene poder sobre la ciudad de Pereira, no veo cómo va a poder revictimizar, no veo cómo va a poder cometer más delitos de los mismos, considero que en libertad puede afrontar su proceso común y corriente. Si eso pasa, si eventualmente la juez los ordena en libertad, que esto le quede muy clara a la ciudadanía, eso no implica que Maya y sus demás compañeros hoy de proceso sean inocentes. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que están vinculados al proceso y que van a afrontar todo su proceso estando en libertad. Y que cuando un juez eventualmente los condene, si es que los condena, tendrán que ir a pagar a la cárcel el tiempo de pena que les haya sido impuesto. Contrario también todo lo contrario es si les imponen medida. Tampoco nadie está diciendo que el exalcalde es culpable penalmente, porque la juez de mañana no tiene la capacidad ni las competencias para determinar esa situación. Eso es otro juez, ¿sí? Eso lo debe entender la ciudadanía. Yo sé que eso es complejo de entender, pero es así. Si lo mandan en libertad, no quiere decir inocencia. Si lo mandan privado de la libertad, no quiere decir que sea responsable penalmente. Sí, doctor. De hecho, en este momento, para los que nos están escuchando, existen unos jueces constitucionales o unos jueces de control de garantías que son los que determinan lo que ha de hacerse en estas cuestiones previas. Pero luego viene un juez de conocimiento, que es el que va a manejar el juicio propiamente dicho.
y que es el que va a dictar una sentencia condenatoria o absolutoria por todos sus delitos o por alguno de ellos. Es decir, finalmente no se va a tomar ninguna decisión de fondo en estas preliminares. Lo que sí está ocurriendo es que en este momento, y le preguntaba yo al doctor Sebastián antes de iniciar, es si el señor alcalde, exalcalde o su secretario tienen alguna, digamos, algún privilegio o se están recibiendo el mismo tratamiento de los demás residentes en el sitio donde están recluidos. Tengo yo entendido que no tienen ningún tratamiento, me imagino que duermen en colchonetas, interactúan o les toca pernoctar, perdóname la expresión, con el que se robó un celular o el que se robó una cadena o el habitante de calle que resulte detenido. Es decir, no hay una sala especial en este momento para ellos. ¿Cómo opera la diferencia con la cárcel? ¿Dónde hay descuento de pena y dónde no? Sebastián. Bueno, doctor Gerardo y los demás que nos están escuchando, primero pedir disculpas porque acá por la zona pues se fue el agua y hay unas motobombas por allí funcionando. Entonces pido excusas si hay algún ruido de fondo. Ahora, explicar esa situación es un poco compleja, pero creo que es pertinente, doctor Gerardo, para la situación que hoy nos convoca. Los procesados llevan ya varios días privados de la libertad, pero en este caso no tienen una situación jurídica definida. Por ahí incluso nos estaban preguntando si ya podríamos estar hablando de una privación de la libertad de manera ilegal o ilegítima, porque ya llevan más de 36 horas privados de la libertad y no se les ha definido su situación jurídica. Y acá hay que aclarar entonces como por partes. Lo primero es, para el tema de la captura, o sea, para legalizar la captura, sea por orden judicial o sea mediante la figura que conocemos como flagrancia, pues el tiempo límite desde la aprehensión hasta que sea definida esa situación por el juez penal con función de control de garantías o un juez con función de control de garantías son 36 horas. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá sucede una situación muy excepcional, no pasa con todos los procesos, el doctor Juan David yo creo que no me dejará mentir, incluso la comunidad jurídica que nos está escuchando tampoco me dejará mentir, y los defensores tanto de confianza como públicos que hoy nos escuchan, pues sabemos y entendemos que es una situación muy excepcional, porque todo esto, doctor Gerardo Bernal, o sea, la definición de la situación jurídica, independientemente de la legalización o no de la captura, que es en un término máximo de 36 horas, la detención preventiva, si fue solicitada por la Fiscalía, tiene que ser definida en un plazo razonable. O sea, hay un término, pero no un término definido de horas o días, pero sí tiene que ser definida en un término prudente y razonable. Esto habla acerca de varios pronunciamientos y disposiciones normativas que tenemos a nivel nacional. Cuando estamos hablando a nivel nacional hablamos de la Constitución, hablamos del Código Penal, hablamos del Código de Procedimiento Penal en sus artículos 295 y 296, e incluso de tratados internacionales que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces la gente diría, pero es que ya ha pasado mucho tiempo, doctor Sebastián, doctor Juan David, doctor Gerardo, y no se les ha definido la situación jurídica a estas personas. ¿Qué quiere decir? No están ni en detención preventiva intramural, no están en detención preventiva de carácter domiciliario, no tienen una medida no privativa de la libertad y no están en libertad. ¿En qué situación se encuentran? Pues precisamente están en un limbo jurídico esperando esa definición, que por regla general esa definición se da rápidamente. Es que es muy excepcional que la audiencia de medida de aseguramiento se suspenda tanto tiempo. Pero entonces acá vemos o venimos a lo especial del proceso, a lo especial de las partes que están involucradas en el proceso. También hay que ser muy conscientes de lo que voy a decir y es lo complejo mismo del proceso y también la estrategia de las defensas han jugado ese tema de términos, porque los defensores y los procesados, porque estuve también atento a una audiencia donde los procesados dijeron no continuemos ahora, sino que continuemos mañana o continuemos la otra semana. O sea, los procesados estuvieron de acuerdo en seguir en esa situación que estamos definiendo como un limbo, donde están a disposición de la Fiscalía. Si la pregunta es, ¿dónde están ellos en este momento? En este momento, a los que vivimos en Pereira, nos ubicamos en la cárcel La 40,
y no están en la cárcel A40, están al frente, donde están las instalaciones de la Fiscalía, y adentro de esas instalaciones de la Fiscalía están los calabozos de la URI, que son unas celdas pequeñas, precisamente donde llegan las personas que por X o Y razón, por una orden judicial o por un proceso en tema de flagrancia, son capturados por personal de policía, CTI, SIGIN, etcétera, para que sean judicializados o no. ¿Qué quiere decir judicializados o no? Pues que un fiscal determine que no hay necesidad de ni siquiera legalizar la captura, o un fiscal defina si efectivamente hay necesidad de legalizar captura y eventualmente solicitar medida de aseguramiento. Pero en este momento las personas no tienen ningún privilegio, doctor Gerardo Bernal. En este momento, si sus abogados quieren comunicarse o tener un vínculo presencial con sus defendidos, tendrán que ir a los calabozos de la URI, en este caso ingresar a las instalaciones de la Fiscalía, subir a ese segundo piso y en este caso entrevistarse con sus defendidos en unas salitas muy pequeñas que hay allí en los calabozos de la URI, donde son unas celdas pequeñas, donde pues, las comodidades, si bien se garantizan unas condiciones mínimamente dignas, pues son condiciones que, como lo decía el doctor Juan David ahorita, nadie quisiera. Es que creo que cuando hemos estado tan cerca de lo que compone todo el sistema penal acusatorio y lo que compone los centros de detención transitoria, más los centros de detención intramural y demás, y sabemos lo que sucede al interior, y conocemos esa violación sistemática de derechos humanos que se da, que por más que el Estado intente subsanar, no ha podido. Desde hace unos años se ha declarado ese estado de cosas inconstitucionales, pues a nadie, yo creo que ninguno de los que estamos aquí le vamos a desear el hecho de permanecer en un centro de detención transitorio o en una cárcel. Y aquí viene ya el complemento de la respuesta, doctor Gerardo. ¿Cuál es? ¿Cuándo se empieza a redimir pena? Precisamente cuando tenga esa categoría. ¿Cuál categoría? La categoría de condenados. Y muy bien lo decía el doctor Juan David ahora. Incluso si se toma la decisión de libertad, no quiere decir que ninguno de los aquí procesados sea inocente. Se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto, y gozan de esa presunción, pero tendrían que ser vencidos en juicio, eso ante un juez de conocimiento. Y también si son privados de la libertad, pero ojo, no como condenados, esto sí tiene que quedar demasiado claro. Si son privados de la libertad domiciliariamente o en intramural, no quiere decir condena. La figura es detención preventiva. ¿Por qué detención preventiva? Porque tampoco es eterna, porque tiene unos plazos, tiene unos vencimientos. Y si la Fiscalía no cumple con esos plazos, ¿qué quiere decir cumple con esos plazos? Si el proceso no lo logra terminar dentro de esos plazos, pues hay otras figuras que muy bien se conocen en los medios de comunicación, como libertades por vencimientos de término y demás, porque precisamente esa privación preventiva de la libertad no es eterna y el legislador ya la ha legalizado, ya la ha postulado. Entonces, doctor Gerardo, para que tengamos muy claro, si ellos son privados de la libertad de manera preventiva, debe entenderse así, no como una condena, sino como una privación de la libertad, pero en este caso de manera preventiva. ¿Por qué? Porque tendrán que enfrentar un juicio, tendrán que enfrentar un proceso que puede ser largo, que puede durar mucho, que es ante un juez de conocimiento, y allí se va a definir en primera instancia, que seguramente será atacado para llevarlo a segunda instancia y tal vez incluso de manera extraordinaria ante la Corte Suprema, porque pues creo que va a ser la mecánica de este proceso, para poder definir si efectivamente son vencidos o no en un juicio que va a ser largo. Entonces, hoy están en una figura que es como un limbo, doctor Gerardo, porque no se ha definido la medida de aseguramiento, pero ha sido de cierta forma permisivos tanto los procesados como las defensas en precisamente tomarse esos tiempos. 2, si son privados de la libertad, esa privación de la libertad se entiende como una detención preventiva. Y 3, no puede confundirse con una condena. No puede confundirse con eso porque se presumen inocentes, sea lo que sea que se decida mañana por la juez, se presumen inocentes hasta que sean vencidos en un juicio y hasta que esa decisión quede en firme. ¿Qué quiere decir quede en firme? Que no proceda ningún recurso adicional. Perfectamente claro, eso quedó muy bien. Antes de pasar al doctor Juan David, quería contarle a los que nos escuchan que pasado mañana, jueves, a las 5 de la tarde, vamos a abrir el debate sobre toque de queda para motociclistas en Dos Quebradas. Vamos a hablar de un choque que hay de derechos constitucionales, como es el derecho de la libertad de circulación, de locomoción, de tránsito,
versus tranquilidad ciudadana. Esto con motivo de los piques ilegales, entre comillas, que nos mencionan. Entonces vamos a tener unos actores muy relevantes hablando de la importancia de regular esta actividad y de lo que están planteando las autoridades municipales en torno a restringir el tránsito de las motocicletas después de las 10 de la noche y cómo afecta eso a los motociclistas o a algunos ciudadanos. El miércoles próximo de la semana entrante vamos a estar hablando con expertos también acerca de ciberseguridad, inteligencia artificial y cómo se está utilizando para delinquir, cómo están suplantando la voz, incluso el rostro, y cómo ya se están viendo fraudes, incluso a nivel judicial, con inteligencia artificial, cómo están reemplazando incluso la imagen, la firma, y cómo ya casi que están tomando decisiones que afectan la seguridad ciudadana. Ciberseguridad el próximo miércoles de mañana a 8 y pasado mañana vamos a hablar de toque de queda para motociclistas en Dos Quebradas. Doctor Juan David, qué pena que le hice un break antes de usted, pero de su turno, pero vamos a pasar a un tema final. Creo que va a ser la última pregunta y es muy importante. Mañana es muy importante para los procesados, para el exalcalde Maya y su exsecretario de infraestructura. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los recursos en caso para las partes, en caso de que concedan alguna medida de aseguramiento o que no la concedan? ¿Cómo opera ese sistema? ¿Cuáles serían los recursos? ¿Ante qué se ponen? ¿En qué momento? Doctor Juan David. Bueno, mañana puede ser solo el principio del fin de la medida de aseguramiento. No implica que mañana sea el fin. Mañana es la decisión y contra esa decisión proceden dos recursos. Primero, el recurso de reposición que se deberá interponer y sustentar en la misma audiencia, pues quien está ordenado para resolver es la misma juez que profirió la decisión. Es decir, mañana la juez profiere la decisión y si los defensores, o el fiscal o los intervinientes pretenden modificar esa decisión o que esa decisión sea modificada, pueden interponer el recurso de reposición. ¿Por qué? Porque es un auto, ¿sí? Y al ser un auto es susceptible de recurso de reposición. Se debe de interponer en la audiencia y sustentar inmediatamente y la juez que profirió la decisión, en este caso la juez de tercero de garantía, será quien deba de resolver esa reposición respecto de si repone o no repone el recurso, la decisión, perdón. Y las partes también están facultadas para interponer el recurso de apelación. Recurso de apelación que es en el efecto devolutivo, eso es importante mencionarlo, es decir, se debe interponer en la audiencia. ¿Cómo funciona? Se interpone en la audiencia, se sustenta inmediatamente y será el superior de esa juez de garantías, que será un juez del circuito, artículo 36, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal, si mi memoria no me falla, será un juez del circuito quien deba de resolver ese recurso de alzada, ¿sí? Es en el efecto devolutivo, ¿qué quiere decir? Que si la decisión de la juez es ordenar libertad y el fiscal interpone recurso, ellos se van en libertad. Y se tendrá que esperar hasta que un juez del circuito decida si revoca o no. Si no revoca, esa libertad se sostiene o se mantiene. Si revoca, esas personas tendrán que entrar a un centro carcelario. Lo mismo pasa en contrario si se ordena la libertad. Si se ordena la libertad, esas personas deciden enviarlos a la cárcel, esas personas inmediatamente entran a un centro carcelario. Ingresan al centro carcelario y independientemente del recurso que se interponga, en este caso de apelación, ellos tendrán que ir a una cárcel hasta que no se resuelva el recurso de alzada. ¿Quién lo resuelve? El juez del circuito, que por reparto le corresponda. En Pereira hay 8, doctor Sebastián, creo que hay 8, uno de los 8 jueces que le corresponde. Pero se pueden interponer los dos recursos, reposición y apelación. Doctor Sebastián, tengo una pregunta en el chat en torno al habeas corpus. ¿Procede o no procede un habeas corpus en este caso, teniendo en cuenta las manifestaciones que usted hizo ahora acerca de ese limbo jurídico en el que nos encontramos, o no procede? Bueno, doctor Gerardo, y para la persona que nos hace la pregunta, por acá incluso lo vamos a poner aquí en pantalla, yo creo que de poder
proponerse precisamente la figura de habeas corpus. Podría ser, doctor, pero yo creo que no procedería a mi criterio, por supuesto. Doctor, primero explíqueme qué es un habeas corpus, ¿eso qué es y claro, para cómo se come? Primero les indico que a mi criterio personal, y respeto otras posiciones, por supuesto, que me puedan indicar lo contrario, pero respetuosamente indico que podría no proceder por lo que anteriormente expuse. Ahora, ¿qué es un habeas corpus? El habeas corpus, pues precisamente es una figura de naturaleza constitucional que incluso tiene esa línea transversal con el derecho penal, porque la relación que hace es que cuando exista privación de la libertad de manera irregular, o sea, no prevista en la ley, o cuando exista una prolongación ilegítima de la libertad, pues cualquier persona puede acudir ante jueces, en este caso jueces de índole constitucional, para solicitar la libertad inmediata de esta persona, de quien esté privado de la libertad de manera ilegítima o a quien se le haya prolongado la restricción de la libertad pues de manera arbitraria. Digamos que son dos situaciones distintas. Acá podríamos hablar de una prolongación ilegítima de restricción de la libertad, que seguramente es la persona que nos está colocando en el chat esta pregunta, precisamente por esa prolongación de los días que han pasado sin que se defina lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento. Pero acá recordemos que sería incluso ilógico que la defensa solicite un habeas corpus cuando es la misma defensa quien está solicitando aplazamiento para preparar su estrategia defensiva y recopilar elementos materiales de prueba, evidencia física o información legalmente obtenida. Entonces allí es donde yo discrepo y digo, yo creería que no procede. Distinto es si la privación de la libertad es ilegal. Y recordemos que la privación de la libertad procede de manera excepcional. Y acá, ¿por qué procedió la privación de la libertad? Porque previo a ello hay una orden proferida por un juez de la República que precisamente legaliza esa orden de privación de libertad que expidió inicialmente un fiscal, que sustentó ante un juez y que ese juez le dio la razón a ese fiscal y que esa orden de captura se encuentra vigente, que es por eso estas personas están pues en este proceso. Y ese estado lo hemos llamado como un limbo, pero en este caso es tan excepcional que debió resolverse antes. A mi juicio sí. Yo creo que esta medida de aseguramiento pudo haberse resuelto días antes y mucho antes, pero aquí hay decisiones de fondo trascendentales, un tema que ahora tocó el doctor Juan David, que llama también al fervor de la gente y lo que la gente también está solicitando y pidiendo, pero acá también no nos podemos alejar de otra cosa. Entonces mire que la respuesta a quien nos está dando la pregunta se la doy desde un aspecto que considero que por requisitos de procedencia creería yo que no procede por lo que anteriormente estoy diciendo. Y frente a las decisiones de los jueces, que ahora muy bien lo decía el doctor Juan David, independientemente de la decisión que tome la juez el día de mañana, las decisiones de los jueces deben respetarse. Y las decisiones de los jueces muchas veces no atienden al fervor popular. Entonces allí es donde habría que evaluar que sea una decisión ponderada en derecho, donde la juez tome argumentos de cada una de las partes intervinientes, revise los requisitos que proceden para la medida y tome la decisión. Y que, por supuesto, dando garantía a ese derecho de contradicción y defensa, las contrapartes o quienes no estén de acuerdo con esta decisión, pues pueden presentar los recursos de ley que procedan en este momento. Pero esa decisión, independientemente de la que sea, debe respetarse. Una cosa es que estemos de acuerdo o no, que es lo que estamos discutiendo acá. Estamos de acuerdo con una cosa, estamos de acuerdo con otra, pero esas decisiones deben respetarse, acatarse y en este caso pues impugnarse, pero con las herramientas que nuestra ley penal pues nos permite. Y creo que pues ya resolvimos al menos en parte la pregunta de quien nos está haciendo o colocando a participar en esta charla, que pues es muy buena pregunta. Misma pregunta, doctor Juan David, tiene un minuto porque ya el tiempo, estamos sobre los 59 minutos, ya hemos previsto una hora para este conversatorio. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Juan David? Respecto de la habeas corpus.
No procede. En mi consideración no procede en absoluto. Ahora, cuando se habla de que debió haberse tomado una decisión ya, o a veces es mejor que un juez se tome unos días prudenciales para estudiar. Es que yo, que no estuve en todas las audiencias, por supuesto, porque fueron muy largas, muy engorrosas, tengo conocimiento de primera mano que las carpetas compartidas de pruebas son muy pesadas. La cantidad de documentos, de entrevistas, de interrogatorios, de interceptaciones telefónicas, es que se está decidiendo sobre algo demasiado importante, y es la libertad de una persona. Y hay Y algo es, que quiero contarle también, ¿no? Perdón que le interrumpa, mi querido profesor, es que este tema, este caso tiene una connotación especial que no tienen los otros procesos, y es que se manejan elementos muy técnicos, tan técnicos que yo he hablado con muchos abogados muy buenos en derecho penal, pero que nada o poco saben sobre SECOP 2, sobre contratación estatal, sobre administración pública, sobre presupuesto público. De hecho, muchas veces se cometen delitos sin que haya corrupción, es decir, celebrar un contrato al cual no se le adjuntó, por ejemplo, un certificado, o no se colocó el guión, o destinó una suma de dinero para una actividad pública distinta a la que estaba prevista. Es decir, una celebración de un contrato sin el lleno de los requisitos porque no se llenó tal planilla, o una celebración indebida de contratos cuando se eligió mal al contratista, se equivocaron, o una destinación oficial diferente. Es decir, no siempre que se trata de delitos contra la administración pública se entiende que hay un apropiamiento de dinero o corrupción. Muchas veces lo técnico hace que la persona incurra en vulneración de normas de carácter disciplinario, de que haya un hallazgo fiscal, que de pronto amerite la anulación de un contrato, que se requiera una participación del interventor, incluso una caducidad del contrato, pero completamente. no necesariamente incurrir en infracción a la ley penal. Entonces, por eso Así los que es. nos están escuchando, ojo, porque los medios de comunicación, las redes sociales son demasiado exageradamente duras, y por eso el doctor Sebastián, cuando dice que el juez tiene que mantener independencia frente a lo que digan las redes sociales, es completamente cierto. Qué pena que lo interrumpí, doctor Juan David, pero que No, estoy de acuerdo con esa situación que usted plantea. La juez, entendemos que es una juez que tiene una especialidad, que es el área de derecho penal, y no tiene por qué conocer en profundidad las vicisitudes de la contratación estatal, que además eso es un mundo enorme, enorme. Yo algo hice por ahí durante un año en Congreso de la República y demás, y eso es un mundo que usted cada vez lo ve más profundo, no sea, no con más profundidad cada vez, y no parece uno que nunca va a terminar de entender. Entrar al SECOP no es nada sencillo, diligenciar todo lo que se debe de hacer tampoco es nada sencillo, subir toda la información, cumplir con todos los estándares para no violentar, por ejemplo, lo que usted decía, por ejemplo, la ley 80 de contratación pública, los pliegos, los prepliegos, toda la etapa contractual. La juez debe de entender todo ese aspecto, entender lo que le está diciendo el fiscal, ponderar lo que le dice la representación de víctimas y el Ministerio Público como interviniente en el proceso, y a su vez resolver todos los problemas jurídicos que le plantea la defensa. Entonces, ¿cuántos días eran los que ella se tenía que tomar? ¿Sí? Digamos, es una pregunta con una respuesta muy difícil de contestar, porque ella debe de ponderar para tomar una decisión que debe de ser en derecho. Entonces, pues primero, habeas corpus, yo no, considero que no, me adhiero además a las explicaciones de Juan Sebastián para no alargarnos más, y esperemos el resultado de mañana, que creo que va a generar además otras discusiones sobre el análisis que ella haga. Que se viene una tercera parte o la tercera sesión de esta. Estamos en la segunda sesión hoy. Vamos a analizar luego la tercera de acuerdo a lo que ocurra mañana. Pasado mañana tenemos el tema del toque de queda de las motos en Dos Quebradas, que es una figura única en el país que no la habíamos visto, enfrentamiento de derechos constitucionales, y el próximo miércoles vamos a hablar entonces de ciberdelitos, de ciberseguridad,
de inteligencia artificial. Entonces, doctores, si no tienen ninguna otro aspecto que mencionar, algo que quieran aclarar, algo que quieran agregar, entonces daríamos por terminado este conversatorio habiendo transcurrido 1 hora, 4 minutos y 39 segundos. ¿Están bien? Estamos perfectos. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, perfecto. Que estén muy Gracias, bien. Buena tarde. Aprendimos muchísimo hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.